Bueno amigos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, porque si hasta ahora no prendo bien eso de que no se dice ni buenas tardes, ni buenos días, ni buenas noches en internet, sino simplemente bienvenidos, esto es Argolla TV, y bueno, si está el señor Ronald Gamarra aquí, ustedes ya saben de qué vamos a hablar, del tema pues que ha explosionado, implosionado. La semana pasada estábamos con Willy comentando, Ronald, acerca de ya lo que nos parecía el fin del mundo, que era la posibilidad de la vacancia de PPK, ¿no? Estábamos acá avisorando ya como si un misil desde Corea del Norte nos hubiera caído sobre Lima, nos hubiera destruido. Y de pronto, oh maravilla, oh 3 veces, oh, como dice Tulio Rosa, resucitamos, cual ave fénix, y pensamos, bueno, por lo menos vamos a pasar una bonita Navidad, ¿no? Vamos a comer nuestro panetón, vamos a tener nuestro chocolate tranquilos, no pasa nada, y de pronto llega el regalito de Navidad, el indulto a Fujimori, y se incendió la pradera nuevamente, y peor. Pero como tú lo habías sugerido cuando llegaste, querido Ronald, yo creo que debemos empezar, ¿no es cierto, Willy? Que nos explique, por favor, ¿qué cosa es un indulto ante todo? Bueno, a ver, Coquito, ¿no? Así Coquito, simple para que sí. podamos entendernos todos, ¿no es cierto? Porque los abogados hablan y hablan. Y es difícil. Y es difícil a propósito para que nadie los entienda y cobrar más. Ah, para eso es. Bueno, el tema es el siguiente, ¿no es cierto? El Ministerio Público investiga hechos con apariencia delictiva, ¿cierto? Robos, presuntos robos, presuntas violaciones, estafas, actos de terrorismo, lavado de activos, corrupción, etc. Las investiga, ¿no es cierto? Y formula una acusación si es que considera que hay un elemento suficiente para ello, ¿no? Se va a un juicio y eventualmente, si las pruebas son contundentes, se impone una sentencia condenatoria, ¿no? Esa sentencia en algún momento puede tener el carácter de definitivo, ¿cierto? Entonces la persona condenada a una pena mayor a 4 años de privación de libertad cumple la pena efectiva en un establecimiento penitenciario. Cuando la pena es de 2 a 4 años. De 4 hacia arriba. Ah, de 4 hacia arriba. Menos de 4 no. No necesariamente. Podría, pero no necesariamente, ¿no? En nuestra práctica no es así. Si te ponen una pena menos de 4 años de privación de libertad, estás en libertad, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando estás condenado, el modo natural de terminar con la pena es cumplir. Okay. Totalmente, ¿no es cierto? Estás en el penal, te han impuesto 6 años, digamos, entonces estás 6 años en el penal. Salvo que te acojas a los beneficios penitenciarios, lo que hacen es recortar tu permanencia en el penal, ¿no? Esos 6 años se pueden convertir en 3 o en 2,5, etc. Y sales con anticipación, ¿sí? Pero son las maneras regulares de cumplir con la pena, ¿cierto? Bueno, pero el indulto, digamos, es el perdón de la pena. Okay. ¿Ya? Entonces, ¿quién te perdona la pena? ¿El juez que te la aplicó? No. Esta es una potestad que viene desde los antiguos, desde los romanos, ¿cierto? Donde el rey, el César, el emperador, tenía la potestad magnánima, ¿no es cierto?, de perdonar, ¿no es cierto? Porque le daba la gana y porque era buena gente. Claro, una cosa así. Entonces, en su origen fue así, ¿no? Entonces, el indulto es una potestad del presidente de la República. Okay. ¿Ya? Entonces... Por eso usa banda. Por eso usa banda y eso lo también usa banda por otra cosa, o es parte de una banda por otra cosa. Claro. Usa banda y es parte de una banda, ¿no es cierto? Bueno, entonces el indulto es una potestad, una facultad, una competencia, ¿no?, del presidente de la República, ¿no es cierto? Entonces, esa potestad la aplica a una persona condenada. Okay. Si la persona no está condenada, no se le puede aplicar, no se le puede favorecer con un indulto, ¿no es cierto? La persona tiene que estar condenada y allí, en esa circunstancia, el presidente puede eventualmente favorecerlo con su perdón de la pena, ¿no es cierto? Entonces hay básicamente dos tipos de indulto. Un indulto, digamos, general, para todos, ¿no es cierto? Y hay un indulto especial, que es el indulto humanitario, Okay. ¿cierto? Y este segundo indulto humanitario es para los reos que tienen o una enfermedad terminal, ¿no es cierto?, o una enfermedad que no es terminal, pero es grave, avanzada, no sé, que deteriora a la persona, etc. Y que esa persona
en las condiciones en las que se encuentra en la cárcel, va a agravar su derecho a la vida, a la integridad, a la salud. Que es normalmente el caso de nuestros penales. En general, digamos. En general, ¿no es cierto? Porque es el hacinamiento general de los penales, es atroz. ¿No? Entonces, eso básicamente es el indulto, pues, ¿no? O sea, yo, presidente, te perdono la pena que te ha impuesto un juez. Okay. Eso es, ¿no es cierto? Hay un indulto general y hay un indulto específico para las personas que están enfermas, terminales o no terminales, pero graves. Un indulto es que te perdono la pena, que no significa que eres inocente. No. O sea, eres un delincuente. ¿Ya? En el caso de Fujimori, eres un asesino, papito. Eso no te va a quitar ningún Eres indulto. un corrupto, chinito. O sea, es así, se queda con eso. Yo te perdono la pena. No te estoy perdonando la sentencia. Con tu sentencia te quedas. La sentencia, digamos, tiene dos extremos. La pena y la reparación civil. Yo te perdono la pena. La parte de la pena que falta cumplir, digamos. Por ejemplo, en el caso de Fujimori, ¿qué le faltaba cumplir? Bueno, ya él tiene, me parece, 12 años. 12 años, más o menos. 13 años. Ya, ¿qué es la condena de Barrios Altos La Cantuta, y la Cantuta? Dyer y Dyer, Gorriti, Gorriti, ¿no es cierto? ok. Entonces, le faltan 3 años. Entonces, el presidente lo que ha dicho en el caso de Fujimori, ¿sabes qué? No lo ha dicho exactamente así, pero así es, ¿no es cierto? Tú eres un delincuente, yo te perdono los 13 años que te faltan de carcelería, ¿no es cierto? Pero tú sigues siendo delincuente y tú tienes que pagar la reparación civil a la Sí, porque yo he escuchado por ahí que los fujimoristas están celebrando algo así como si ya lo hubieran declarado inocente, No. lo hubieran exculpado de los cargos. No. O sea, ¿Cómo es eso? A ver. el presidente bien pudo haber dicho eso, digamos, en su alocución, ¿no es cierto? Es decir, yo estoy perdonando, pero por si acaso, pueblo peruano, víctimas, sobrevivientes de los crímenes de Fujimori, por si acaso. La condena permanece. Alberto Fujimori es culpable de los crímenes cometidos en Barrios Altos, en la Cantuta, respecto del periodista Gorriti, respecto del empresario Dyer y también de los actos de corrupción que se le probó y sobre los cuales además él aceptó responsabilidad. ¿No es cierto? Se declaró culpable. Claro, o sea, tú eres corrupto y tú eres asesino. Pero no solamente fue el indulto, sino además la gracia presidencial. Ese es otro tema. Exacto, claro, también. ¿no es cierto? Porque, claro, Otro o sea, tema importantísimo. exactamente, porque el presidente en verdad tiene 3 gracias. 3 gracias. Ok, ¿no es cierto? 3. 3 Ok, gracias. ok. ¿no? 3 gracias. Aparte de las que hace habitualmente. Eso. La paella valecito, la risita, los chistes malos. Sí, exactamente. O sea, una de ellas es el indulto, ¿no es cierto? General o humanitario. La segunda gracia es la conmutación de pena. Yo te Ok. puedo cambiar una pena por otra o te puedo reducir la pena. Ujú. ¿No? Eso se llama conmutación de penas. Pero igual, necesitas una persona condenada. ¿No? A la persona condenada te puedo conmutar la pena. Entonces, estás condenado a 10 años. Bueno, yo decido que no van a ser 10 años, se van a ser 4 años. Ok. O van a ser 5 años. ¿No es cierto? Punto. Pero hay una tercera gracia que se llama derecho de gracia en general. Este derecho de gracia, a diferencia de las otras, que se aplica a los condenados, este derecho de gracia, digo, se aplica a los procesados. Ya, a los procesados. A los procesados. Así no tengan condena todavía. No tienen No condena. tienen Pero condena. el requisito es que no tengas condena. Ah, ok. ¿Ya? Entonces lo que dicen, y este es un poco técnico, ¿no? Pero a ver si trato de reducirlo, de decirlo fácil. Si tú tienes 24 meses procesado, Ya. ¿ya? En la primera etapa del proceso y el caso no avanza, yo, presidente, puedo darte la gracia. Ujú. Y la gracia significa que te corto el proceso. Yo, presidente, me entrometo en el proceso penal a cargo de los jueces y le digo al juez, mira papito, mira mamita, tú ya perdiste, pasaron los 24 meses, tú no has avanzado, yo he decidido que ese proceso termine. Y yo lo termino. Yo, presidente, termino el proceso. Esa es la gracia. Esa es la gracia. La gracia. Entonces, en el caso de Fujimori, le han dado el indulto para perdonarle los 13 años, en el caso de Barrios Altos, la Cantuta, el secuestro de Dyer y el secuestro de Gorriti.
porque los temas de corrupción me parece que ya los había cumplido todos. Sí, Creo que ya los había cumplido. Las penas, ¿no es cierto? Entonces, pero Fujimori todavía tiene algunos procesos pendientes, 2 o 3, de los cuales en uno de ellos ha sido en materia de una ampliación de la extradición por la Corte Suprema de Chile, que ha autorizado procesar, ¿no es cierto? Juzgar, ¿no? Llevarlo a juicio. Entonces, ese es el caso Pativilca. Exacto. ¿No es cierto? Eso sí. Que es una matanza ocurrida luego de Barrios Altos y antes de la Cantuta. Ya. También por el destacamento Colina, ¿no es cierto? Y ahí la imputación a Fujimori es la misma, ¿no es cierto? Haber creado, dispuesto y controlado un destacamento destinado a asesinar, a secuestrar, a desaparecer, a ejecutar. Supuestos terroristas o lo que ellos consideraban eran Exactamente, terroristas. ¿no es cierto? Entonces, bajo esa lógica, o sea, si le probaron que antes los Colina intervinieron en Barrios Altos y si después los Colina intervinieron en la Cantuta y en ambos momentos intervino Fujimori y Montesinos, es evidente que lo que pasó aquí también sería responsabilidad de Fujimori. O sea, era una condena segura, ¿ya? Bueno, pero eso estaba en proceso. Entonces lo que ha hecho el presidente no solo es perdonarle la pena, sino cerrar los casos en curso. Esa ha sido la intención. Que no significa que sea inocente. No, tampoco. Hay que recalcarlo siempre. En este caso, como ha pasado el tiempo sin que el proceso avance, yo de buenito que soy, ¿no es cierto?, te perdono a ti procesado. Entonces ya, olvídate de tus procesos. ¿Ya? Esa ha sido la intención de Kuczynski cuando le ha dado el indulto y el derecho de gracia a Fujimori, ¿cierto? De eso se trata, en principio, ¿no es cierto? Esa es la versión de Kuczynski, de Alberto Fujimori, de Keynes, de Keiko, etcétera, etcétera, que tenemos a la vista. De Keiko no. Keiko Chitón Boca desapareció, mi Villaseño desapareció. Pero digamos, ese es el escenario que nos han puesto. La versión oficial, digamos. ¿Verdad? La versión oficial. Ahora, pero por supuesto, uno puede realizar observaciones a lo que se ha hecho y decir, mira, tan inteligente no eres, ¿no es cierto? Se te pasó esto, cometiste un error allá, y por lo tanto, eso puede ser objeto de cuestionamiento y eventualmente de anulación, ¿no? Entonces, ahí vienen las posiciones de los abogados, ¿no es cierto? Sí. Y claro, los abogados tampoco son ingenuos y tampoco opinan sobre el aire, sobre cosas etéreas, ¿no es cierto? O por buena gente que son, ¿no? ¿no es cierto? O sea, Desinteresados. por supuesto que los abogados aplican criterios generales, interpretan normas, Claro. ¿no es cierto? Buscan precedentes nacionales o internacionales, vamos a ver qué dice nuestro código acá, la convención por allá, y sobre esa base emitimos una opinión. Pero también tenemos una carga, ¿no es cierto? Una carga, ¿no? Es decir, cuando tú interpretas porque quieres justicia o porque quieres impunidad. Buena pregunta. Así es. Yo creo que es una pregunta, pero así, de cajón, que has metido el dedo en la llaga. ¿Quieres justicia o quieres impunidad? ¿O qué interés, con qué interés das tu punto de vista? Según eso puedes hacer una interpretación. La ley es como un chicle. Ok. Un chicle, digamos, ¿no es cierto? Tú lo puedes jalar para acá, para allá, arriba, hacia abajo, lo que tú quieras. Mientras no se rompa, esa interpretación es posible. Ok. Digamos. Pero si se rompe ya no, pues, ya no, así no es, pues, ¿ya? Entonces, como comprenderás, el chicle lo puedo jalar para acá, lo puedo jalar para allá, puedo hacer lo que quiero con el chicle, ¿no es cierto? Entonces, eso es un poco el trabajo de los abogados con la ley, ¿no es cierto? Estoy exagerando, pero un poquito nomás. Ok, ¿No? perfecto. Entonces, digamos, frente a la decisión del presidente Kuczynski de conceder el indulto y el derecho de gracia a Fujimori, ¿qué podríamos decir? Digamos, ¿no es cierto? Porque hay algunos que señalan que el asunto se terminó, Claro, santa sí. palabra la Ya, del no hay más. presidente. Sí, no, ya, cosa juzgada, Mira, ya no hay. Mira, se acabó la historia, ¿no es cierto? Cierra el kiosco
Y nos vamos todos. Vayamos a dormir Sí, sí. y se acabó. No, ya nos han dicho, ya con rojetes, caviales, ya no estén chillando porque ya fue. No Ya, hay nada ya más fue. que hacer. Así nos han dicho. ¿No es cierto? Bueno, eso dicen, digamos, algunos, ¿no es cierto? Tienen razón. En cambio, hay otros, ¿no es cierto? Esos, pues, comunistas. Los caviares, rojos, ese sí, los caviares, rojetes. Los rojetes ¿no? terrucos. Eso que todavía juegan a la desestabilización de la República, Claro. ¿no? Que salen a marchar Claro. a fregar el tráfico. Claro, aquellos que no creen en el destino manifiesto del país, ¿no es cierto? Están cegados por odios de la vida. Claro, ¿no es cierto? Por supuesto, ¿no? Ellos que odiadores profesionales, ¿no es cierto? En fin. Entonces, a ver, lo primero es que, en principio, ¿cuál es la coyuntura, el escenario en el que se ha producido el indulto y el derecho de gracia? ¿No es cierto? Evidentemente, es, digamos, en medio como resultado o con posterioridad o con inmediatez a una propuesta de vacancia del presidente de la República, ¿no es cierto? Que finalmente el presidente no fue vacado gracias a el apoyo de Kenji Fujimori, que no hizo que sino trabajar una estrategia pensada, elaborada, diseñada por Alberto Fujimori, Exacto, sí. ¿no es cierto? Desde la Así cárcel. que Ya me siento llamadas. aquel que dicen que se está muriendo goza de alguna salud. Ah, no. ¿No es cierto? Es el único enfermo en unidad de cuidados intensivos que no tiene ninguna medicación, cuyos monitores están apagados y recibe visitas sin los cuidados asépticos del caso y tiene celular y todo. En ninguna unidad de cuidados intensivos he visto eso, excepto con Fujimori. Es que tú no sabes la tecnología pues, que en la clínica está Centenario. Tú Claro. no sabes. Entonces, a ver, que son razones humanitarias las que han movido al presidente a concederle el indulto y el derecho de gracia. Porque ya ¿no? se moría. ¿No es cierto? Ya se moría ya. Sí, pues, ¿no es cierto? Ahora, en principio, ¿no? Nadie debe morir en la cárcel. Ah, no, por supuesto que no. Nadie, Sí, jamás, por supuesto que en no. ninguna circunstancia, ¿no es cierto? Hay que encontrar una fórmula, pero hay que evitar, siempre deberíamos evitar que las personas mueran en la cárcel, como lamentablemente ocurren. Hace unos días nomás ha muerto Un chico. un chico, ¿no Un es cierto? chico, ¿no? Tuberculosis. Exactamente. Tuberculosis. Claro, que estaba pidiendo igualmente su... Estaba en la lista. Claro, y además había presentado su solicitud con anterioridad a Alberto Fujimori. Claro, pero para él no lo escucharon, a él no le tramitaron los papeles, a él le exigieron una serie de requisitos que a don Alberto no, etc. ¿Cierto? Y le pasó lo que le ha pasado a cientos de personas en el Perú. Se murió esperando el derecho de gracia, el indulto, en fin, ¿no? En fin, entonces, este indulto de humanitario no tiene nada, ¿cierto? Es, digamos, parte de una componente política, ¿cierto? Yo te salvo de la vacancia a cambio de la libertad de nuestro líder histórico, ¿no? Es eso, ¿no? Es un toma y daca, es un cambio, te doy y me das. Es eso, Ya, básicamente. pero el hecho de que sea... ¿Sabes por qué te lo digo? Pero además, mira, además no solo se trata del contexto y la caracterización que uno puede hacer. O sea, los congresistas que le han renunciado al presidente, particularmente a Alberto de Belaúnde, están señalando el carácter político del indulto, ¿no es cierto? Los funcionarios que le acaban de renunciar del Ministerio de Justicia y fuera de ese ministerio, y varios de ellos, particularmente el director, el que fue director general de Derechos Humanos, Rodríguez, está señalando clarito, ¿no es cierto? Que es un tema absolutamente político y que además no se cumplen con las razones formales ni materiales para la concesión del indulto y el derecho de gracia, ¿no? Entonces, Pero te dicen, pero es una atribución presidencial y sobre la que no se admite discusión. ya, perfecto. ¿Es verdad eso? A ver. Eso era así en la Roma de los Césares. Así era. Bueno, a veces parece uno va a encantar el Congreso y parece que está viendo un circo romano. Creo que era más elegante el circo romano. Como comprenderás, esa institución puede sobrevivir en un Estado de Derecho, claro, pero tiene que, digamos, jugar en el contexto, ¿no es cierto?, de la democracia, ¿no es cierto? Y en la democracia
lo ha dicho, por ejemplo, el propio Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? A ver, acá ya nos ponemos un poco serios, ¿no es cierto? El Tribunal Constitucional. ¿Qué cosa es el Tribunal Constitucional? ¿No es cierto? El Tribunal Constitucional es la máxima instancia, ¿no es cierto? Es el supremo intérprete de la Constitución. Entonces, aquí, digamos, hay una norma básica que es la que está en la cúspide del ordenamiento legal, ¿no es cierto? La Constitución. Entonces, ¿qué dice la Constitución? Bueno, lo que nosotros podamos leer y entender. Pero ¿qué pasa si es que hay algo que puede ser materia de interpretación? ¿No es cierto? O cómo vemos un artículo en relación con el otro artículo, ¿no es cierto? Pareciera que hay una contradicción. Entonces, ¿cómo interpretamos entonces, ¿no es cierto? Un artículo en concreto y ese artículo en relación con otro u otro. Bueno, esa es chamba del Tribunal Constitucional. Ok. O sea, lo que diga el Tribunal Constitucional, eso es. Si el Tribunal Constitucional revisa esto y dice que esto es un vaso, y un vaso con agua, eso es un vaso con agua. Y si dice que Pero no es un vaso con pero agua, si dice que esto es es una un piedra. que es una piedra, bueno, pues, esto es una piedra. acabó. Porque él es el supremo intérprete de la Constitución. Nadie puede, digamos, desobedecer ni tener una nueva interpretación respecto de lo que ya ha dicho el Tribunal Constitucional. Una sentencia del Tribunal Constitucional es inapelable. Bueno, salvo que vayas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ya. ¿no es cierto? También Si no, que se quede no. claro. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué ha dicho el propio Tribunal Constitucional? Y que por supuesto es obvio, ¿no? Dice, en un Estado de Derecho no hay zonas exentas de control constitucional. Ok. No hay. O sea, mira, lo que haga el portero de una zapatería, con todo el respeto al señor portero de esta honorable zapatería, y lo que haga el presidente de la República, sí pueden ser objeto de revisión por un juez. No es que es el presidente de la República. Él tiene una discrecionalidad absoluta, sin control. Él puede darle indulto a quien quiera. Es decir, eso hay que... ya. Entonces, yo mañana, presidente, digamos, voy al penal de Barbadillo, toco la puerta y al policía que está ahí cuidando o al delincuente le digo, soy el presidente, voy a concederle el indulto a Ollanta Humala, Claro. así que aquí he venido. Claro. A ver, Me lo saca, me lo venga saca. usted, Señor Humala. señor Humala, venga y me lo llevo. Lo agarro y me lo saco. Si no es, Es el presidente. claro. Tiene derecho de gracia, derecho de indulto y Pero todo. aquí me puedes... La varita mágica. Claro, tengo el derecho a indultarlo. O sea, puedo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues, mañana voy al penal de Sarita Colonia, o Ancón 1 o 2, y bueno, pues veo y, pucha, me caen bien, pues. Me caen bien, veo que están jugando pelota, entonces yo necesito un equipito para reforzar allá, el palacio. Ya, tú y tú, indultados. Tú con derecho a gracia, vámonos. Claro. Así O podrías hacer, no sé, me imagino así, en una cosa y que no sucedería, por supuesto, en nuestro país, ¿no? Que te pongas, pues, no sé, a vender indultos, ¿no? Claro, bueno, No. por supuesto. Yo no me imagino a ningún presidente vendiendo Claro. indultos. Y el narcotraficante. No menos a narcotraficantes. Claro. Esas cosas no pasan felizmente aquí en el Entonces, Perú. no es así, pues, no es así, ¿no? Entonces, todas esas decisiones sí pueden ser objeto de control, y de hecho son objeto de control. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo acá una sentencia del Tribunal Constitucional ejerciendo control sobre una gracia presidencial. Acá está. Ok. Es una sentencia del Tribunal Constitucional haciendo control sobre una gracia presidencial. O sea, sí puede. O sea, entonces, ¿qué hizo acá el Tribunal Constitucional? Hacer el control constitucional. Sí se puede. ¿Cómo dicen que el derecho de gracia es absoluto, que el presidente puede hacer lo que le da la gana? No es así. Y acá tengo otra sentencia del Tribunal Constitucional haciendo control de un indulto. El de Crucial. Ajá, el de Crucillat. ¿No? Y este derecho de gracia es de Jalil. Ah, qué interesante. ¿Ya? O sea, ¿cómo es que el presidente tiene una discrecionalidad absoluta y que no lo pueden controlar? Acá está.
el Tribunal Constitucional ya lo ha hecho. Acá está. Ya lo ha hecho. O sea, sí se puede. En blanco y negro. Claro, sí y se con puede. resaltador. Eso no significa que el tribunal diga que está mal dado el indulto o que está mal aplicado el derecho de gracia. No, puede decir que están bien hechos, pero yo lo controlo. El tribunal lo controla al presidente. ¿Ya? Entonces, hay varias maneras de hacer el control. Entonces, por ejemplo, acá dicen que hay tres formas del control. Dicen, hay un control material, si se quiere, ¿no es cierto? Hay un control de fundamentación, de motivación suficiente, y hay un control de procedimiento, ¿no es cierto? Entonces, si me pasa ese control, entonces yo puedo decir que ese indulto o ese derecho de gracia estuvieron bien dados. Si no me pasa el control, yo puedo declarar la nulidad de la resolución suprema que concede el indulto o de la resolución suprema que concede el derecho de gracia. Y eso ya ha ocurrido. Ya ha ocurrido, Ok. ya ha ocurrido, por supuesto. Este es el tema de Crucillac. A ver. ¿no? Sí, porque dice que había un abogado por televisión que lo escuchaba, ¿no? Cada vez que hablan A ver. de revertir un indulto, no me mencionan a A ver, Crucillac. Jaime, Y él por dice, favor. es otro caso. A ver. Solamente ha resuelto uno. ¿Qué dice? Dice, ha resuelto declarar la nulidad del indulto concedido ¿Ya? a José Enrique Crucillac López Torres. ¿Y quién le concedió el indulto a José Enrique Crucillac? Un presidente, porque es la potestad del presidente. Nadie más le puede conceder el indulto. Entonces acá está. El Tribunal Constitucional declaró la nulidad De un indulto. de un indulto. Por razones humanitarias. Claro. Porque hay Claro. relaciones de salud también, Claro. ¿no es Enfermo cierto? terminal. ¿Ya? Igual, ¿no? ¿Por Y qué? se Porque fue no contra pasó, la no vulnerabilidad. pasó el control de constitucionalidad. No pasó el control de constitucionalidad. Enfermo. O sea, si tú me dices que estás enfermo, yo revisaré efectivamente si estás enfermo. Eso se llama jurisprudencia. Claro. Eso se llama jurisprudencia. Ya me has aprendido Claro. algo entonces. ¿sí? Ahora nos podemos explicar, como bien indica Marco Chiappe en comentarios de Facebook, que se quiera controlar el Tribunal Constitucional. No, por supuesto. Y que sean, de repente, ahora entendemos, acciones coordinadas desde antes. El tema que Keiki para evitar el indulto, la gracia presidencial y las acciones que se hacen a través del Mira, Congreso, ¿no? otro tema respecto del indulto, por ejemplo, y del derecho de gracia también. O sea, a ver, si el indulto y el derecho de gracia son absoluta discrecionalidad exenta de control, De su Alteza Real. claro, El presidente de la exactamente, República, ¿no? Exactamente. ¿Por qué existen leyes dadas por el Congreso que establecen la improcedencia del indulto y del derecho de gracia respecto de determinados delitos? Pero si yo soy el presidente, yo puedo indultar a quien quiera. ¿Cómo? Pero ¿y por qué el Congreso entonces me está poniendo un límite? Mira, yo tengo acá, Jaime, por favor, mira, ¿qué número de leyes? 26478. ¿Qué dice? Excluyen del beneficio de indulto los autores del delito de secuestro agravado. Ya, ¿y quién lo firma? Alberto Fujimori Fujimori, presidente constitucional de la República. Mira tú, qué curioso. Sí, claro. una ley que dio él mismo. Pero además, mira, Claro. ¿para qué delitos? Dice, quedan excluidos del beneficio de indulto los autores del delito de secuestro agravado previsto en el último párrafo del artículo 152 del Código Penal. Y en el caso de Gorriti y Samuel Taller, ¿por qué está condenado Alberto Fujimori? ¿Por qué Por delito? secuestro agravado. Por secuestro agravado. Ahí está, pues. Oh, maravilla. Oh, tres veces eso. ¿Ya? Entonces, mira, o sea, sí hay, pues, o sea, sí se puede ejercer un control y eventualmente, si es que el indulto o el derecho de gracia no respetaron, ¿cierto?, algunos parámetros, pueden ser declarados nulos. ¿Ya? Ahora, entonces, esto es posible en la legislación interna, ¿no es cierto? Esto está así porque llegó al Tribunal Constitucional. Pudo no haber llegado al Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Y pudo haber un juez declarado lo mismo que el Tribunal Constitucional. También lo pudo haber declarado sin necesidad de llegar al Tribunal Constitucional. Es decir, todos los jueces, todos los jueces tienen, digamos, todos los jueces ejercen un control general. Y el Tribunal Constitucional ejerce un control especialísimo, digamos, ¿no? Pero sí se puede.
Esto mismo sucede respecto de los tratados internacionales, porque igual, ¿no? Así como tenemos una constitución, por fuera tenemos tratados internacionales en materia de derechos humanos. Aquí, como tenemos un tribunal constitucional, afuera tenemos, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ah, no, pues, pero Ronald, esa es la tremenda corte, los caviares, pues, lógico, entre ellos se van a dar la razón, ¿no? Entonces, debemos salirnos de ahí. Hay que salirnos, por favor, porque ese corte de rojos, caviares y rojetes. Y además que no permiten la pena de muerte. Eso. Pero mira, A ver. para empezar, ¿Nos podemos salir? ¿sabes quién se ha salido? ¿Quién se ha salido? ¿Quién? No, Venezuela. No, pero Sí, que Venezuela es Venezuela el rojeta, ¿no? Compadre. Pero esos son rojos. Socialista. O sea, son rojos, ¿no? Y Cuba también, supongo que estará ahí, ¿no? No forma parte de la... ¿Cómo no está Cuba? No está Cuba ni está Venezuela? No, pues. ¿Y quiénes están entonces? Los otros osos. Los osos de barrio. Ah, mira tú, qué ¿Ya? curioso. Entonces, mira, igual, ¿no es cierto? Y ese armazón jurídico también nos protege, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que mañana quieren ampliar la avenida, ¿no es cierto? Y para eso toman tu casa. Y te dicen, ¿sabes qué, Jaimito? Ándate nomás, Piña. ya, busca dónde vas. Piña, ¿no es ya, cierto? acá Pero va a pasar la carretera por oye, acá. por interés público, lo que sea, utilidad social, etcétera, vamos a tomar tu casa. Oye, pero ¿cómo vas a tomar mi casa? Tú no me puedes confiscar. En todo caso, si lo vas a expropiar, págame. Y págame lo que corresponde. Ah, bueno, reclamón eres. Ya, toma 3 soles y Ya, vete. suficiente, papito. No. Entonces me voy pues al Poder Judicial y me encuentro con que los jueces están sometidos, digamos. Claro. Al poder de Están turno. sometidos al que poder sí. de turno. Y me dicen, no tienes derecho, conténtate estás bien pagado con tus 3 soles. O sea, quédate, Entonces, así, ¿qué hago? quédate mudo, como un amarillo mudo te quedas Exactamente. así. Entonces, ¿qué hago? Te hacen el río Bueno, Rima, que la cosa voy pues esa, al sistema ¿no? interamericano de derechos humanos. Ya. ¿Ya? Ah, o sea, los ciudadanos comunes y corrientes podemos ir también. Pero por no es algo para los rojetes con No, plata. no. Ah, mira tú, estamos aprendiendo cosas No. hoy día. Más bien si los rojos te quitan la casa, Ya. porque esa es la idea que los rojos te van a quitar Claro, la casa. claro, ellos Entonces, son- tú tienes que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte ya tiene fallos. Porque la propiedad es un derecho humano, Ok. ¿no es cierto? Entonces, en principio, es tu propiedad y no te la pueden quitar. Si por razones excepcionales te la van a expropiar, previo pago con justiprecio adecuado. Así tiene que ser. Entonces, la Corte nos beneficia, nos protege a A todos, todos, ¿no es cierto? absolutamente. Es decir, si tenemos problemas con pensiones, Ok. los peruanos ya han ido, varios trabajadores, y han ganado el tema de las pensiones, ¿no es cierto? En fin, Lo que pasa es que la gente en realidad no tiene claro qué cosa es, ¿no? Este es el sistema interamericano de justicia, ¿no es cierto? claro, por ¿No? supuesto, bueno. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que físicamente tiene su sede en Costa Rica, en San José. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos otra vez con el tema de el indulto y el derecho de gracia, ¿no es cierto? Porque si ese es un sistema de protección, de promoción y protección de derechos humanos, es evidente que ese sistema, ¿no es cierto?, va a actuar en defecto del ordenamiento local, ¿no es cierto? Si yo no encuentro, es decir, mira, no deberían existir esos tribunales, porque si hubiera justicia en el Perú, yo no tengo por qué recurrir a los tribunales internacionales o interamericanos, lo resuelvo acá. Si tuviera un juez justo, capaz, honesto, que le da a cada quien lo que corresponde, están de más los tribunales internacionales. Eso es justamente, a ver, haciendo un pequeño paréntesis para un poco ahondar en este punto de los tribunales internacionales, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Quién consideró que la justicia, por ejemplo, básicamente, bueno, si hablamos de América, es América Latina, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, Estados Unidos no forma parte del sistema interamericano, no. ¿Canadá? Tampoco. Tampoco, ok. Pero, Ahora, considerando que, bueno, tanto en Canadá como en Estados Unidos, o sea, su poder judicial y la misma Corte Suprema Federal de los Estados Unidos, o sea, son organismos muy respetados a nivel mundial y que, o sea, nadie pone en duda sus fallos. O sea, hay que también, ¿no? Ubicarnos en el contexto. no, pero también, o sea, los Estados Unidos,
aplican una justicia que no es justa necesariamente, ¿no es Ya. cierto? Entonces aplican pena de muerte, Ah, pena de bueno, muerte bueno, a menores de edad, a bueno, personas bueno. con deficiencia mental, entonces esas cosas. Pero eso ya es a Claro. nivel estatal, ojo, no es a nivel federal. No, sí, claro. ¿No? O sea, ya pero hablando de la Corte Suprema, digamos. Lo que pasa, mira, Jaime, el asunto es el siguiente. Los estados, ¿no es cierto?, soberanamente, Claro, o sea, claro, nadie le claro. pone una No, pistola no, por a un supuesto, estado, no, claro. ¿no es cierto?, al presidente de la República, al Congreso, ¿no es cierto? No, por supuesto. Los estados soberanamente, libremente, deciden suscribir, ratificar convenios internacionales, ¿no es cierto? Normalmente los convenios son entre estados por razones comerciales, diplomáticas, etc., intereses de estado, ¿no es cierto? Pero los tratados de derechos humanos son tratados en protección de las personas, ¿ya? Entonces, cuando los estados lo firman, los estados se comprometen a promover y respetar los derechos de todas las personas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si el Perú firmó y suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos, quiere decir que el catálogo de derechos, ¿no es cierto?, que aparece en la Convención son obligatorios para el Estado peruano. Y por lo tanto, tiene que promoverlos y protegerlos respecto de todas las personas que están en el territorio, sean niños o adultos, hombres y mujeres, con estas características u otras, sean nacionales o extranjeros que están de paso o permanecen en el país, ¿no es cierto? Entonces, el Estado tiene la obligación de proteger. O sea, por ejemplo, tenemos una doble protección, la protección que nos da la ley y la Constitución, y la protección que reforzadamente nos da la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora, Y el Estado tiene esas obligaciones. Mira, y esas obligaciones son para todos los funcionarios públicos, todos. ¿Está todos. por encima del Tribunal Constitucional? Sí, claro. O sea, las decisiones del Tribunal Constitucional sí pueden ser revisadas por la Corte Interamericana. Ok. Claro. Y es totalmente vinculante. Y es vinculante. O sea, cuando nosotros suscribimos la Convención Americana, el Estado se compromete a promover y proteger los derechos humanos. Entonces, estas convenciones normalmente tienen algunos órganos, pues, que se encargan de la promoción y de la protección, ¿no es cierto? Entonces, en el sistema interamericano tenemos una comisión interamericana, no es tan así, pero para que más o menos me entiendan. La comisión interamericana, que es el fiscal, y la Corte Interamericana, que es el tribunal, Ok. ¿no es cierto? Entonces, la Corte Interamericana se ha pronunciado sobre casos de Perú. Sí, somos caseritos. Creo que respecto del país que más se ha pronunciado, la Corte es el Perú. El Perú somos caseritos, ¿no es cierto? Entonces, ¿recuerdan ustedes los casos Barrios Altos y La Cantuta? Bueno, en la época en que se perpetraron, había pues un chinito autoritario, un dictador que controlaba a través de Vladimiro Montesinos la administración de justicia. No, no creo. No, sí, te cuento. Sí, ¿no sabía? No. Bueno, entonces como los familiares y sus abogados, entre ellos Pechito, De alguna- mi reo Pechito, De algún lado me parecía conocido. De algún lado, sí. decidimos ir pues al sistema interamericano. Entonces, en algún momento, la comisión llevó el caso a la Corte, y la Corte falló en el caso Barrios Altos y luego en el caso La Cantuta, ¿ya? Entonces, básicamente en sus sentencias dijo, está aprobado que el Estado peruano ha incumplido con sus obligaciones internacionales, en el caso Barrios Altos y en el caso de La Cantuta. Quienes perpetraron los crímenes son funcionarios públicos. Son funcionarios públicos, ¿no es cierto? Y el Estado tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar los casos. Y hasta ahora no lo ha hecho, ¿ya? Entonces, ahí hay una obligación pendiente del Estado peruano. Y además le dijo, en el caso Barrios Altos, por si acaso, ustedes han dado unas leyes de amnistía en el 95. Bueno, ¿saben qué, señores peruanos? Esas leyes de amnistía No van. no valen, carecen de efectos jurídicos. Imagínense que no están, nunca se pronunciaron, porque son contrarias a la convención que ustedes firmaron. Y la convención dice investigar, juzgar y sancionar. Las amnistías no pasan, ¿ya? Entonces, por eso es que es importante la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de Barrios Altos, porque vale para todos. Después, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay se han agarrado
han tomado en cuenta la sentencia de la Corte en el caso Barrios Altos para traerse abajo las amnistías, para cuestionar las amnistías, ¿no es cierto? Bueno, y en el caso de la Cantuta, también ha dicho que es un crimen de lesa humanidad, en el caso de la Cantuta, que es un crimen de lesa humanidad. En el caso de Barrios Altos dijo que era una violación grave de derechos humanos. ¿Ya? Esto me estás hablando que lo dijo, o sea, esto fue dicho, expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y quiero parar un momento acá. Has mencionado lesa humanidad, palabra clave, expresión clave, ¿no? Porque se escucha decir a muchos abogados, ¿no? Diciendo que Fujimori no fue condenado por delitos de lesa humanidad. Explícanos, por favor, esa parte. Pero, a ver, lo primero que te decía es que, antes de entrar al tema, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se trate de violaciones graves de derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad, son iguales las consecuencias. No prescribe, no amnistía, no indulto, no exenciones de responsabilidad. Así que esa discusión, para empezar, digo, que si es una violación de derechos humanos o es un crimen de lesa humanidad, o sea, no tiene ningún sentido práctico a efectos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Igualito, compadre, comadre, esos actos repudiables no pueden ser objeto de amnistía, de indulto, de prescripción, de exención de responsabilidad, nada. No, pero acá algunos abogados escuchan decir, es que hay que hablar con corrección jurídica. No se puede decir lesa humanidad cuando no ha sido condenado por lesa humanidad. Entonces, para explicar este tema de violación de derechos humanos y crimen de lesa humanidad. Bien, el crimen de lesa humanidad, digamos, exige mayores requisitos. Ok. ¿Ya? Entonces, digamos, una desaparición forzada de personas, una ejecución extrajudicial, una tortura, por sí, una sola incluso, constituyen graves violaciones a los derechos humanos. Pero eso es lo que hacían todos los días en los 90. Exactamente. Graves violaciones a los derechos Todos humanos. los días. Ahora, si esa violación, si esa tortura, si esa ejecución extrajudicial, si esa desaparición forzada, se da en un contexto de sistematicidad o generalidad, eso se pasa de ser una violación grave a ser un crimen de lesa humanidad. Es decir, el contexto, si el hecho se produce porque responde a un patrón sistemático, porque hay un plan, porque alguien está ejecutando ya organizado, eso es sistematicidad. Y si se produce en el tiempo diversos crímenes de las mismas características, eso es generalidad. O sea, como que tú, digamos que financies, organices, ¿no? O ordenes la creación, ¿no? O administres un grupito de gente que estuviera matando, asesinando, desapareciendo. Exactamente. Digamos, si tú creas un grupo colina, digamos, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? Entonces, ¿para qué lo creas? Claro. Lo creas con un objetivo, ¿no es cierto? Entonces, este grupo, bueno, actúa en Lima, actúa en Barrios Altos, en La Cantuta, en Pativilca, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces, tú te das cuenta que responden a un plan y que se producen una serie de delitos graves, repetitivos, reiterados, ¿no es cierto?, en determinado ámbito territorial. Bueno, entonces ese hecho tendría las características de sistematicidad y generalidad. Entonces, la calificación correcta es: ese es un crimen de lesa humanidad. ¿Ya? Entonces, la Corte dijo que la Cantuta era un crimen de lesa humanidad. ¿Ya? Entonces, para empezar, y el Tribunal Constitucional ha dicho que Barrios Altos y la Cantuta son crímenes de lesa humanidad. ¿Ya? Entonces, por ahí... Y yo no sé de dónde me sacan con que el Tribunal Constitucional no ha dicho. Ahora, ya. Alberto Fujimori, a ver, ¿no es cierto? Entrando en tema. Alberto Fujimori. Entonces, claro, aquí ya vienen cosas más técnicas. Tus fans, ¿sabes? Clase magistral de Derecho de Ronald Gamarra, dice Sofía Rebata. Bueno, a ver, el tema, pues, técnico, ¿no es cierto? Mira, a ver, derecho penal, ¿cierto? Hay algunas conductas que están prohibidas, ¿cierto? Que si tú las haces, cometes un delito y tienes una pena, ¿no es cierto? Ya. Entonces, para eso existe un código penal. En el código penal están descritas las conductas, ¿no es cierto?
el que viola, el que mata, el que roba, el que extorsiona, por decirlo así, fácil, ¿no es cierto? Ese está cometiendo un delito y tiene tal pena, ¿no es cierto? Entonces, ese Código Penal tiene una parte general, con principios, y el principio básico es el principio de legalidad. Nadie puede ser procesado, condenado, penado por un hecho que no constituía delito en el momento en que la acción se realizó. Okay. ¿Ya? Entonces, digamos, hoy día pudiera ser que robar a otro no es un delito, pero mañana sí. Okay. ¿No es cierto? Entonces, si yo cometo hoy día el delito, no me pueden procesar y menos condenar por el robo. Pero si lo cometo el día de mañana, sí, me pueden condenar. Okay. ¿No es cierto? Ese es el principio de legalidad. ¿No es cierto? O sea, se aplica la ley que está vigente al momento de que tú realizas un acto. ¿Ya? Entonces, en el caso de Alberto Fujimori, ¿cierto? En el caso de Alberto Fujimori, ¿qué decía el Código Penal de 1924, que estaba vigente? ¿Ya? En los 90. En los 90, ¿no es cierto? ¿Qué decía ese código? ¿Había delitos de homicidio? Sí. ¿De lesiones? Sí. ¿De secuestro? Sí. ¿Había delito de lesa humanidad como un tipo penal descrito? No. No existía. No existía, ¿cierto? Ya. Entonces, por el principio de legalidad, tú tenías que juzgar y eventualmente condenar por los delitos que estaban vigentes. Homicidio, asesinato, lesiones y secuestro. ¿Ya? Entonces, y por eso se le procesó y se le condenó. Claro. ¿Ya? Ahora, pero, ¿qué dice la experiencia internacional? España, Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Dicen que si tú condenas a alguien, digamos, por haber participado en el caso de la captura por homicidio, en verdad no estás exponiendo en toda su consideración la gravedad del delito. Porque eso no solo fue un homicidio, eso fue un crimen de lesa humanidad. ¿Ya? El acto que se produjo, en realidad, se realizó en un contexto de sistematicidad y generalidad. No fueron 4 loquitos los que actuaron Por su en cuenta. la captura, por su cuenta, ¿no? No es que hay un homicida que desarrolla un plan en solitario. Se le ocurrió y fue y mató. No. Acá alguien ideó, ¿no es cierto? Y fue parte de una estrategia supuestamente para eliminar el Claro, delito, ¿no ¿no? es cierto? Y conformó un grupo y luego decisión, ¿no es cierto? Ya. Entonces ahí hay responsabilidad. Entonces, ¿qué se hizo en la sentencia? Y se hizo además porque la parte civil se lo pidió al tribunal. ¿Ya? Entonces, le dijo, está bien, tú no lo puedes condenar por el delito de lesa humanidad, porque en el Código Penal del 24 no hay delito de lesa humanidad. Tú lo condenas por homicidio, por lesiones y por secuestro. Y luego, para que las cosas estén fijadas en su exacta dimensión y gravedad, tú vas a hacer una declaración. Tú vas a decir lo siguiente: por el principio de legalidad, yo lo condeno por los delitos que estaban vigentes: homicidio, lesiones y secuestro. Okay. Y luego hago una declaración. Según el derecho penal internacional, esos actos constituyen crímenes de lesa humanidad. Perfecto. Para ser técnicos y precisos, Fujimori no fue condenado por crímenes de lesa humanidad. Fue condenado por delitos comunes a los cuales luego se calificó como crímenes de lesa humanidad. El efecto es el mismo. Dado que esos crímenes fueron calificados, o esas conductas fueron calificadas como crímenes de lesa humanidad, entonces no son objeto de amnistía, no son objeto de indulto, de prescripción, ni de exenciones de responsabilidad. Para todos los efectos es lo mismo. Eso fue lo que pasó en el caso de Fujimori, ¿no es cierto? Entonces, a ver, si alguien me dice, pero no fue condenado por crímenes de lesa humanidad. No. ¿Condenado por crímenes de lesa humanidad? No. Fue condenado por delitos comunes porque cuando él cometió esos crímenes
no había una descripción exacta en esos términos en el Código Penal de 1924 que estaba vigente. Sin embargo, para el derecho internacional, esas conductas en 1990 eran crímenes de lesa humanidad. Y yo así lo declaro. Porque el Perú también tiene obligaciones internacionales. Y eso lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y lo dijo específicamente en el caso de Fujimori, la Corte Suprema, ¿no es cierto? Lo dijo. Lo dijo también la Corte Suprema. Claro. Okay. Entonces, eso es. Luego, Fujimori, por supuesto, no estaba de acuerdo e impugnó. Y otro tribunal de la Corte Suprema confirmó la sentencia. Luego, Fujimori no ha estado de acuerdo y ha planteado acciones de habeas corpus, amparos, etc. Algunos incluso han llegado al Tribunal Constitucional. Todos han sido rechazados. Luego ha ido al Consejo Nacional de la Magistratura quejándose de los jueces que lo condenaron. También fue rechazada esa petición. Entonces, el asunto está claro. Clarísimo. Está claro. ¿Cuál es lo que hay que hacer ahora? Bueno. ¿Qué es lo que viene? Tenemos el Tribunal Constitucional aquí adentro y tenemos la Corte Interamericana afuera. Exactamente. Hay varias posibilidades, ¿no es cierto? Ahora, mi sugerencia, que ya la he dicho ya a los interesados en su momento, ha sido de que, mira, dejen la parte local y vayamos a San José de Costa Rica. Allá las cosas se resuelven más rápido y allá vamos a ganar. Vamos a ganar, o sea, mira, te lo digo sin duda. Ese caso se va a ganar en la Corte. Porque además ya hay precedentes y ya se conoce el caso ya, ¿sí? además. Como te digo, ¿no es cierto? O sea, a ver, en términos generales, están diciendo, oye, pero no, porque la Corte nunca ha conocido un caso de indulto, y específicamente un caso de indulto humanitario, ¿perdón? Que no haya una decisión anterior no significa que la Corte no se pueda pronunciar. Bueno, pues mañana se pronunciará. Cuando el caso Barrios Altos llegó a la Corte, nunca había visto casos de amnistía, de leyes de amnistía en esos términos. Y por primera vez la Corte dijo que esas leyes de amnistía no tienen efectos jurídicos. Y sentó jurisprudencia para el resto del continente. Exactamente. En este caso puede hacer lo propio. A ver, que el sistema interamericano no ha conocido de temas de indultos. A ver, acá yo traigo unos papelitos también. Papelito manda. Papelito, porque si no Para dicen eso, que yo estoy ¿Quién decía mintiendo. eso? ¿Quién decía papelito manda? ¿Te acuerdas? Tú, muy conocido también. Apellido de Sopa. Mira, Campbell. por si acaso, Portillo Campbell. Portillo Campbell, me recordaba la parte de la Mira, sopa. ya hablemos primero de algunos casos peruanos. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Hermanos Gómez Paquillauri versus Perú. Sentencia julio del 2004. ¿Ya? En este extremo, nomás, mira. A ver, dice, el Estado deberá abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento excluyente de responsabilidad, así como medidas que pretendan impedir la persecución penal, aquí viene lo bueno, o suprimir los efectos de la sentencia condenatoria. Ajá. Suprimir los efectos de la sentencia condenatoria. Indulto, pues. Ajá, sí, por eso me sonó así como que encajaba, ¿no? O sea, ajá. ¿Ya? Te está diciendo, pues, la Corte te está diciendo, y en un caso sobre Perú, ¿no es cierto? Papito, mamita, nada de suprimir los efectos de la sentencia condenatoria tratándose de violaciones a los derechos humanos. ¿Ya? No es el único caso. Caso Wilcatexe versus Perú, 2005. Igualito, repite la misma figura. ¿Ya? Entonces, bueno, pero llegamos a septiembre de 2005 y acá está una sentencia que la están citando correctamente. Ya, a ver. Caso Gutiérrez Soler versus Colón. ¿Ya? Es un caso de tortura a un mecánico. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la Corte? Mira acá. Dice, el Estado deberá abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía. Ahí se lo pusieron. Y le añade el indulto. Ajá, ya van dos. ¿Ya? Por si acaso, para que no me digas que esta figura la voy a sacar de contrabando de la parte final. Ya. Suprimir los efectos de una sentencia condenatoria. No. Acá, avanzando en su jurisprudencia, la Corte Interamericana dice directamente, indulto, papito. No, y no está hablando de crímenes de lesa humanidad. Está hablando de violaciones a los derechos humanos simplemente. ¿Qué dice la sentencia? ¿Ya? Entonces, si el caso Barrios Altos y la conducta y la condena a Fujimori habla de crímenes de lesa humanidad o no, para la Corte no interesa. Es irrelevante. Es irrelevante.
¿no es cierto? Indulto no. ¿Ya? Entonces, sí, pues, la Corte sí se ha pronunciado sobre indultos en general. No ha tenido un caso específico de un indulto a una persona condenada por violaciones a los derechos humanos, no. Pero sí ha tenido casos generales en los cuales ha dicho, ustedes me investigan, juzgan y sancionan, y por si acaso, nada de indultos. Ustedes si van a imponer una pena, impónganla, y que esa persona condenada cumpla su pena por violador de derechos humanos. Nada de indulto, ¿ya? Entonces, y luego tenemos a nivel no de Corte, sino de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un caso argentino. Pero no sé si recuerdan ustedes que en los años 80 también los militarotes finalmente salieron de Argentina. Entonces, pero había unas leyes pues que impedían el juzgamiento a los represores. Unas leyes que habían hecho los mismos militares antes de irse, agarraron todo, ¿no es cierto? Esa ley de punto final. Claro, sí, acá nos olvidamos todo, por la ley de obediencia de vida, también, en todo caso, ¿no? Sí. O sea, si yo hice algo, lo hice porque me mandó el de arriba. Claro. Oye, mata, oye, tortura, yo maté, yo torturé. Entonces, obediencia de vida, usted no me puede juzgar, ¿no? Bueno, pero luego de esas leyes también hubo unos decretos presidenciales de indultos. Hacía indultos. Claro, el indulto en Argentina es distinto al indulto peruano, ¿ya? Pero es más, se parece al derecho de gracia. Más se parece. Ok. ¿Ya? Pero es indulto. Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en ese caso y tiene un informe específico diciendo que esos indultos contravienen las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, pronunciamientos sobre la materia hay, no tan específicos sobre el indulto humanitario, ¿verdad? Pero veremos qué pasa allí en la Corte Interamericana de Derechos Humanos ahora. ¿Qué ha pasado? Quien crea que estas normas son indebidas, son irregulares, no están de acuerdo, sobre todo porque son rojos, ¿no? Claro, los rojales son eso, claro. Proterrucos. Entonces, bueno, seguramente pues, van a querer intentar algo en la vía nacional y en la vía interamericana. Sí, claro. En la vía nacional pueden hacer en realidad solo una cosa. Hay un error que ya lo he notado, que deben resolverlo cuanto antes. Revisen las sentencias del Tribunal Constitucional. No se puede pedirle al presidente de la República que anule su propia resolución suprema. Okay. Lo ha dicho el Tribunal Constitucional, ¿cierto? El presidente cuando da un indulto, ese indulto tiene el efecto de una cosa, efecto de cosa juzgada. Si ustedes no están de acuerdo, vayan al juez mediante un amparo y si el asunto llega, el Tribunal Constitucional lo resolverá. Ese es el tema. ¿Será un error pedirle al presidente Kuczynski que anule su propia resolución suprema? Eso no se puede hacer. No se puede. Anoten. No se puede. Entonces, se puede hacer un amparo. ¿Pero cuánto dura un amparo en el Perú? ¿3 años? ¿4 años? Necesitamos algo más rápido. Más rápido, ¿no es cierto? Entonces, estos rojetes, estos representantes de las víctimas, ya fueron pues a quejarse, pues unos quejosos. Y unos llorones. Llorones. O sea, te mandan a tu familiar y te quejas, lloras. Reconciliación, por favor. Eso, reconciliación. Ya fueron, estos malditos rojos, ya fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya han ido por el caso Barrios Altos y por el caso La Cantuta. Y han presentado 2 comunicaciones a la Corte. ¿Y qué le han dicho estos amarros? Le han dicho, oye, el Kuczynski en el Perú ha dado indulto y derecho de gracia a Fujimori. Entonces le están pidiendo, imagínate tú, ¿cómo se les ocurre? Están pidiendo una audiencia. Una audiencia a la Corte. Qué majadero. ¿No es cierto? Majaderos, absolutos. Los sopencos son estos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el horror? Lo que puede suceder es que esta Corte, pues, de rojetes, no cambiales, proterrucos, igual les haga caso y convoque una audiencia. Y tiene periodo de audiencia a fines de enero, inicios de febrero. Ahorita nomás. Ahorita. ¿Te imaginas que le concedan la audiencia y de aquí a un mesecito? Oh, Dios mío. ¿Y cuánto se demoraría en resolver? 2 semanas, 3 semanas. O sea, hacia febrero o marzo tendríamos una decisión. Pues me han contado un chisme a mí. A ver.
Cuéntame. Que la Keiko les está regalando para sus pasajes para que se vayan, porque quiere al tío de regreso, dice. Lo quiere de regreso. Vean, no sé, en el Chifa comprando mi guantán frito. Ahí me está. Claro. No sé si será cierto. Bueno, entonces allí tendríamos pues una discusión en la corte, pues, ¿no? O sea, el indulto, a ver, ¿el indulto es correcto o no es correcto? El indulto impide la ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Barrios Altos y en el caso de La Cantuta, porque mira estos pendejos de la Corte. O sea, no solo han dado la sentencia, que además la sentencia una es del 2001 y la otra es del 2006. Después de 16 años en un caso y de 11 en el otro, todavía están supervisando el cumplimiento de la sentencia. Cosa, hay que no. O sea, mira, tienen tantos años que joden y joden al Perú, ¿no es cierto? Están supervisando. Claro, porque en realidad todo esto tiene como único objetivo joder al Perú, nada más. Pues, Nada más. entonces, como están supervisando, estos quejosos de los gentes han ido y le han dicho, pero oye, si estás supervisando, supervisa esto también. El indulto y el derecho de gracia. ¿Cómo ¿No es cierto? ¿Qué pasaría si la Corte Interamericana se pronuncia en contra del indulto? Se acabó el asunto. Regresa ahí. Notifica al Estado peruano Al Estado peruano, y- santa decisión, y bendice el indulto y el derecho de gracia. Y se acabó el asunto. Bueno, pero la parte. Y hay que respetarlo. Claro, no, pero la parte buena va a ser que le van a poder remodelar el Barbadilla a Fujimori, porque ya le sacaron sus cosas. Sí, pues, ¿no? no. En este caso, si el tribunal tiene un punto de vista distinto, Ah. va a rechazar la petición de los quejosos, de estos caviares, ¿no es cierto? Y si puestos en esas circunstancias, por supuesto que hay que respetar la decisión de la Corte. Por supuesto. Por supuesto, cualquiera que ésta sea. Pero, Jaime, puede suceder que la Corte maldita les haga caso. Entonces, ¿qué puede decidir en esas circunstancias? Que la decisión del presidente carece de efectos jurídicos, que es nula, que no vale, que hay que volverla a hacer, que hay que emitir un nuevo pronunciamiento, que Kuczynski tiene, bueno, ya no Kuczynski en este caso, hay que encontrar una fórmula para que otra autoridad declare la nulidad en ejecución de la decisión de la Corte de febrero o marzo del 2008. Yo, Corte Suprema o Tribunal Constitucional, declaro nula la resolución suprema que le concedió el indulto y el derecho a gracia al Alberto Fujimori. y Fujimori me da vuelta. Entonces, Fujimori, vete para acá. Otra vez a ¿no sé? Ahora, pero ¿cuáles serían pues esas razones que tendría que encontrar la Corte? ¿No es cierto? Tendría que encontrar que primero que es un indulto trucho, que es un indulto político como parte de una componente política de sobrevivencia. Se puede ¿cierto? arguir eso, Por entonces. supuesto. No es que esto está exento de discusión jurídica. No, para nada. No, es parte de él, entonces. No, Todas las claro. irregularidades que han habido, Tú me has dicho, tu justificación es que ese es un indulto humanitario, un indulto jurídico. que el pata se está muriendo. No, pero oye, pero los observadores políticos nacionales e internacionales dicen que no, que eso es producto de una componente que tiene un eminente contenido político. Por eso se está preocupando tanto en el gobierno, sobre todo, ¿no? De darnos a entender de que esto ya se tenía preparado de antes. Claro. Que fue una coincidencia nada más. Y además los funcionarios que están renunciando, sea a la bancada oficialista o sea a los ministerios, están diciendo que eso es político, que no es jurídico, no tiene pues. nada. Pero ese es un escándalo, pero realmente es un escándalo que nadie está viendo su real dimensión. No está renunciando el secretario general de la PCM, el jefe de administración del Ministerio de Justicia. Ha renunciado el director nacional de Derechos Humanos, de búsqueda de personas desaparecidas, ha renunciado una historiadora a la Comisión Bicentenario, ha renunciado Hugo Coya al Instituto Nacional de Radio y Televisión, alguien que ha hecho mucho en muy poco tiempo por la señal del Estado. Son cosas Sí, claro. escandalosas. Sí, por Realmente supuesto. escandalosas. Por No sé supuesto. si se está viendo la real dimensión de ese tipo de renuncias, más allá de la bancada, ¿no? Que- Por supuesto. Y cada renuncia abona a estos que rosquetes iba a decir, que rojos, ¿no es cierto? No te metas con Caviarones. los amigos de No, PLD. sí, no, mi hijo, no. Usted me conoce, no, yo no. No, yo sabemos. No, sí, no, mentira. No, entonces,
Sí, no, o sea, la cosa cada vez, como dice Willy, se complica y se complica más y se le complica más al gobierno. Tan escandaloso es que han tenido que hacer la pantomima, que Fujimori se ha puesto un poco mal, ha restringido las visitas, porque era descaradamente unos niveles de cuidados intensivos no es así. Ya por poco por favor, no es así. Claro, no. Claro, entonces ahí tendrías que discutir también si el indulto es posible o no respecto de condenados por violaciones a los derechos humanos. Y entonces ahí otra vez los casos de Patriaudi, Comenzamos otra vez. ¿no? Gutiérrez Soler, hay que chequear. Hay jurisprudencia, ¿no? ¿Qué hay dicen? antecedentes. ¿No es cierto? Bueno, y ya bueno, entonces si dicen no, es un indulto humanitario, entonces esto tiene una situación más particular, hay que mirarlo como de otra manera. Bueno, entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos dirá, pues, efectivamente, y dictará un precedente. Es posible, apartándose del no el indulto, pero sí amparar el indulto humanitario, tratándose de violadores a los derechos humanos. Bueno, eso lo dirá pues la Corte, ¿no es cierto? O la Corte también podrá decir, mire, una persona verdaderamente en situación de una enfermedad terminal, o no terminal, pero grave, una enfermedad progresiva, etcétera, etcétera, bueno, de repente puede ser indulto humanitario o no. Encuentren otra fórmula. Detención domiciliaria. Detención domiciliaria, permanencia en un hospital, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Son posibilidades, ¿no? O puede ir más allá y decir, bueno, a ver, vamos a ver también, ¿no es cierto? Se ha cumplido con los plazos, con los estándares y todo lo demás, o no, a ver, y le puede decir, a ver, yo tengo este problema porque otra vez estos quejosos han venido y me han mostrado una relación de indultos y derechos de gracia, ¿ya? Y resulta que entre la presentación y la concesión hay como 4 meses, 5 meses, 1 año, en todos estos. Y acá tengo uno de 11 días, de 13 días. Sí, pues, bien rápido, ¿no? Uy, ¿no? Bien rápido. Entonces, ahí tú ves que dónde queda el tema de la igualdad. Claro. ¿No es cierto? Te hay un trato preferencial a uno respecto de los otros. Tanto así que los otros se me murieron. Exacto. Particularmente uno se murió. ¿No es cierto? Y además es mucho más joven. Y en este caso, exacto. uno, ¿no es cierto? Y ahí tienes que ver otra vez, oye, pero ¿era posible el indulto? ¿No era posible el indulto? Y total, y estas leyes 26478, 28760, que no dicen que no es posible el indulto para los casos de secuestro. Entonces, ¿cómo lo aplicaste en este caso? Esa ley que dio Fujimori. Esa ley que dio Fujimori, claro. Y en todo caso... Hay que preguntarle a Fujimori, ahí está. Eso, se me ocurre. Y en todo caso, entonces, motivación, pues, ¿no? A ver, ¿cómo han motivado? Entonces, a ver, ¿cómo han motivado? A ver, una cosa es el indulto y otra cosa es el derecho de gracia. A ver, pues, hagamos el control. Porque ellos también hacen un control, ¿no? Un test de proporcionalidad, de estándares, ¿no? Y van a decir, a ver, primero, a ver, esta valla, a ver, valla 2, valla 3, a ver cómo las pasa, ¿no es cierto? Y entonces, allí veremos si es que efectivamente las cosas que se dicen y que se critican pasan los filtros de los estándares interamericanos en materia de derechos humanos, ¿no? Claro, porque hay mucha gente que se imagina pues que esto es como caso cerrado, ¿no? Que un juez decide en 5 minutos y dice que así es, no es, listo, ¿no? Es así, no. es todo un proceso. Por ejemplo, ¿no? A ver, la solicitud, ¿cierto? La solicitud. A ver, traigan la solicitud de indulto y derecho de gracia. Oye, pero es un papelito. Y acá no me dicen siquiera cuántos casos de condena tengo y cuántos casos en proceso tengo. Bueno, pero ¿sabes qué? No, yo Estado soy muy bueno, pues como está enfermo, yo no le puedo exigir eso. Claro, bueno, entonces, como tú no le puedes exigir eso, entonces tu Estado, ¿no es cierto? Tú si has ido al Poder Judicial, le has tocado la puerta y le has dicho, señor, de este solicitante quiero que usted me diga cuántas condenas tiene. Y de este solicitante quiero saber cuántos procesos en curso tiene. Ya. Entonces, a ver, Estado, dame esos documentos que tienes tú haberte agenciado para resolver el caso.
Y yo me temo que el No, Estado no lo- no los tiene. ¿Ya? No los tiene. Entonces tú tendrías que preguntarle a ellos, por ejemplo, ¿no es cierto? A ver, a ver, dame esa relación, pues, ¿no? Y después tú tendrías que decirle, por ejemplo, en el caso del derecho de gracia, por ejemplo, ¿no? Oye, acá tengo tu resolución que concede el derecho de gracia, pero yo no veo acá nada del derecho de gracia. O sea, pero ¿cómo vamos a hacer esto? O sea, ¿cómo yo puedo, dónde está tu fundamentación, tu motivación? ¿Dónde está? O sea, yo no sé además, Es que tiene mucha gracia, pues, delicado. O sea, eso lo van a o sea, decir de repente. concede el indulto y la gracia, pero no te digo en qué casos. Hay una cosa general. No te digo en qué Sí, casos, ¿no ya es cierto? Entonces, pucha, Eso ¿no? tiene huecos por todos lados. Jaime, perdóname, No, Hernán, sí. estamos teniendo un pico de audiencia increíble. Impresionante, Yo sí, creo que bueno. podemos extendernos un poquito Sí, más. por supuesto, No, vamos. yo ya, quisiera- ya. Al pisco, al pisco. Yo quisiera invitar a todos a hacer sus preguntas. Aquí Pati Rosado está haciendo una pregunta bien interesante. ¿Qué pasa si Fujimori sale del hospital e inmediatamente lo sacan del país? ¿Hay forma Nada. de traerlo? Alberto Fujimori es una persona libre, Claro. libre como tío, Vuela tú, como las palomas. Así es. Vuela. como tú, Pati, tan libre como Como Joshua. como Salvador, pero Salvador grande, pues no ese que Sí. que no se llama Salvador sino Joshua. Ah, ya. Entonces puede hacer lo que le da la gana. Claro. Hoy día mismo puede tomar un avión hacia Rusia ya, para llegar antes de que No, yo estaba pensando, se va a Los Ángeles y de ahí chapa, vuela a Tokio. sin ningún problema. O sea, es un hombre con los mismos derechos Que cualquier otro. que tú, Pati, o que nosotros. Sí. Al final, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falla que el indulto está mal dado, qué sé yo, y aquí la Corte Suprema lo revoca. Fujimori está fuera del país. ¿Qué pasa en este caso? A ver, pues entonces... Volvemos a la situación El de... Perú tiene que ubicarlo y tiene que solicitar la extradición, pues, ¿no? Siempre y cuando haya tratado de extradición. O sea, con todos los Va, problemas que ya hay, va a estar bailando con su yuca ya en Japón, ya Ah, está. Postulándose de repente al Senado japonés. ya aprendió que de Japón no puede salir, No, ya. no puede salir. Sí, bueno, ahora, si nos ponemos en los escenarios posibles, ¿no? Ahora, esta fue la parte legal. Vamos a jugar acá, nos gusta jugar un poco A la ver, a ver. futurología. No nos ha ido tan mal. Yo he Acá, sacado, claro, entre Willy y yo vamos a poner un consultorio ¿no? Allá. astrológico afuera, ahí vamos a una carpita, ahí vamos a hacer... estamos perdiendo plata. Sí, vamos a hacer también por si acaso, te paso el dato, siempre A ver. para un amigo, amarres imposibles, Uy. no sé, ¿cómo se llama? Atracción de ser amado también a la distancia, todas esas cosas, así que preparados. Estamos jugando un poco a la futurología. ¿Qué puede pasarle a Kuczynski a partir de ahora? Después, porque se ha metido, o sea, fue de Guatemala a Guatepeor literalmente. Bueno, si antes era un gobierno débil, ahora está al borde del patatús, pues, ¿no? Ya, o sea... Al borde del abismo. No, ya. ya, o sea... ¿Qué le queda? Entregarse, pues, a los brazos del fujimorismo, ¿no? Que es lo que ¿Qué parece estar haciendo, ¿no? Sí, lo que está haciendo, ¿no? Él, después de la vacancia, del periodo de no vacancia en todo caso, lanzó un mensaje en Twitter diciendo que ahora viene un gobierno de reconciliación. Y lo primero que pasó fue el indulto. Hoy día lanzó otro tweet anunciando un gabinete de reconciliación. Y nos zampa... Me da mucho miedo que pensar bien con ese Pero gabinete. ya nos zampa Romero, pues. El ministro, del Interior nuevo. Al Ministerio del Interior nuevo, ¿no? El que le repartía Los almanaques. calendarios con, Sí, está con bien. queso. Estaba haciendo carrera, pues Willy, no, déjalo por favor. Y pobrecito. se está voceando realmente un gabinete de terror. Se está voceando a Tudela en Relaciones Exteriores. Se está voceando a Cecilia Bácula en el Ministerio de Cultura, Avanzada Católica. Van a volver las monjitas al Ministerio de Cultura. Y el altar mayor en su despacho, donde todo el mundo rezaba la novena antes de empezar los lunes. Eso lo sé de fuente directa. ¿A quién más? Se está voceando a Luis González Posada en defensa. Y se está voceando a Beatriz Mejía en mujer. Ya imagínense. No, ese no, gabinete. yo creo honestamente, esto es para el suicidio, es para completar el suicidio, porque a ver, pongámonos en el contexto de que efectivamente Kuczynski puede hacer juramentar estos nuevos ministros y los pone efectivamente a trabajar, ya. Cuando empieza la legislatura, en abril, ¿no es cierto? ¿No? Mientras tanto estamos con comisión permanente, ya sube. No estamos acá calculando qué va a pasar en la calle todavía.
No, que ya sé, si salieron 24 y 25, prepárense nomás, ya. Suponiendo ya, a ver, ¿con qué va a gobernar? ¿Con qué votos en el Congreso va a gobernar? A ver, ¿tendría cuántos? ¿15 de su bancada todavía? Porque yo lo he escuchado a algunos, Pepe Causas, ¿no? Del partido de Peruanos por el Cambio, salir a defender el indulto, ¿no? Vieira, ¿cómo se llama? El periodista Lombardi, Guido Lombardi, ¿no? Y otro más por ahí que se me escapa el nombre, ¿no? Bueno, Cheput, ¿no? Han salido a defender la posición del presidente, ¿no? Ya, 3 bajas, ¿no? Gino Costa, Belaunde y ¿cómo se llama? Vicente Ceballos. Ceballos, exacto, listo. Ahora, teóricamente tiene 15, ahorita, ¿no? Ya. La izquierda ya sabemos que no cuenta. Ahora, el otro, Alianza para el Progreso tampoco lo va a apoyar, también le va a dar la espalda. Entonces se quedaría con los 10 de Kenji. Yo creo que no, yo creo que puede ser esto. ¿Sumar más? Claro, este arista que ha pasado ahorita en el fujimorismo, creo que va a ser una componenda muy fuerte. Es más, es delicioso ver cómo están los fujimoristas más queikistas, salaverries, becerriles, muriéndose de miedo. Cuando hace 3 días nomás decían que Fujimori era traidor, incorrupto, y que se vaya a corrupto. Curiosamente, cómo se han envalentonado los días. Claro. Sí. Bienvenido Ramírez. Sí, ahora que era un don nadie, ahora está, además con el poder del caudillo. Claro, no, le van a dar un programa en el 7, dice, ¿no? Leyendo con... Entonces yo creo que va a haber una reconstitución del fujimorismo. Sí. Bueno, ahí hay un tema por resolver, ¿no es cierto? Al interior del fujimorismo, ¿no es cierto? O sea, ¿qué va a pasar? En fin, veremos qué puede hacer Alberto también, ¿no es cierto? Entonces, me imagino que... ¿Cuántos más baja de la bancada? ¿Cuántos son fieles a queikistas en la bancada? Porque inscritos en su partido oficialmente creo que eran 10, ¿no? Pero o sea, el resto eran invitados. Están todos bajo la sombra de él. Jaime, tenemos un tema acá. Mañana se postula Alberto Fujimori a la presidencia y tiene muchas posibilidades. Más no tiene ningún impedimento. Y además no tiene ningún impedimento. Él fue inhabilitado por 10 años. Y los 10 años ya pasaron. Entonces, si es que hubieran elecciones adelantadas, él puede, sin ningún problema, presentarse, ¿no? Y el antifujimorismo puede con Keiko. Tengo mucho miedo que no pueda con Fujimori. Mira, yo creo que Kuczynski quiere una alianza de convivencia con el fujimorismo o con un sector del fujimorismo, ¿no? Es decir, él sabe que por sí solo no se puede sostener, ¿no es cierto? Entonces por eso se está entregando, ¿no es cierto?, al fujimorismo, ¿no es cierto? Entonces quiere que le den la fuerza que no tiene y llegar hasta el 2021. Pero una cosa es lo que piensa el burro y otra quien lo monta, me han dicho, ¿no? Exacto. Entonces, pero ¿qué es lo que quiere el fujimorismo, creo yo, o un sector del fujimorismo? Quiere un pacto de impunidad. No, de hecho. ¿Cierto? Es decir, no le basta la libertad de su líder histórico. Necesitan controlar el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Y reescribir la historia. Y la Fiscalía de la Nación. Porque tienen el tema de Odebrecht. ¿No es cierto? Y tienen que controlar a ese fiscalito, José Domingo Pérez Gómez, que se le ha creído que es un investigador. Va a entrar a la casa y revisa todo, la cocina. Es un modo criollo. Los reposteros, los sables. Claro, ¿no es cierto? Entonces, es un llanote andino, ¿no? Entonces, no, pues, esas cosas hay que controlarlas. Entonces, el fujimorismo lo que quiere es, ¿no es cierto?, cobijar todavía un tiempo a PPK mientras lo resuelve pues sus anticuchos en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Una vez que controle eso, mira, se va a lanzar a la yugular de PPK, ¿no? Porque además al fujimorismo no le conviene estar pues al ladito de un gobierno tan débil. Después se le va a pegar y la gente va a pensar que igual ha sido un cogobierno y que ellos tienen tanta responsabilidad en los errores que está cometiendo PPK. Entonces, yo creo que a mediano plazo PPK va a caer, ¿no? No.
No llega al 2021. No, Yo creo que este año no, del 2018, mejor dicho, no pasa, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta que ya la Fiscalía tiene las declaraciones de Marcelo Odebrecht en su poder. Mañana declara, mira qué curioso, mañana declara PPK y mañana declara Keiko Fujimori. PPK ante la Comisión de Bajato en Palacio de Gobierno y Keiko ante la Fiscalía, ¿no? Claro, o sea, mira. Irán, pedirán, se excusarán, se enfermarán mágicamente, porque pasa mucho que se enferman. Pero en también, algún pobrecito. momento va a tener No. que ir, o sea. Ah, O sea, tienen que controlar eso. bueno, señores, Ronald Gamarra ha hecho la advertencia y creo que suscrita por Willy y por mí también, ¿no? El terror es que Fujimori se prepara para postular y ganar una elección muy probablemente con los vicepresidentes, sus hijos como vicepresidentes. O quizás al lado de Kenji o de Keiko. Yo, en realidad, siempre he cuestionado la historia esta de que ellos están peleados. A mí me parece que siempre ha sido una estrategia eso de Sí, pero lograron su objetivo al final, que es liberarlo, Bueno, sacarlo. igual Kenji hoy día sacó un tweet diciendo, pidiendo la cabeza a Ana B. Sí, exacto, ¿no? Entonces, Me parece que es parte del show, ¿ah? A mí me parece mucho que es parte del show, habría que ver, porque al final se logró, de una forma u otra se logró. pero ya pues se hubieran dado el abrazo de la victoria y hubieran salido juntos en el selfie, ¿no? Seguimos con la estrategia, vamos a ver, ahorita creo que están evaluando quién va a tener más arraigo de los dos. Yo creo que hay mucha estrategia también, pero también de lo otro. O sea, que las peleas no solo son Armani, ¿no? Sino que hay cierto grado de realidad, y Claro, eso claro. es indiscutible. O sea, yo creo que ahí está el tema de que Kenji cree que ha llegado su momento también, ¿no es Exacto. cierto? O sea, además tú, mira, has postulado un par de veces y no has Eso hecho sí. todo ya, ¿no? Ya tampoco, ¿no? Y el otro asunto es que, por el otro lado, Keiko considera que ella ha hecho lo que no habían hecho nunca los Formar futbolistas. un partido. Mira, ¿y quién ha hecho eso? Este pechito. Exacto. Este pechito, ¿no es cierto? Pero ¿quién consiguió 800.000 firmas, no? Claro. Comienza el jaloneo. Pero yo creo ¿no? que Kenji se ha quedado sin agenda, o sea, porque él quizás lo que hay que reconocerle es que siempre tiene una agenda transparente que no se le reconoce a ningún político. Liberar a su padre está afuera. Pero Te Willy, quedaste sin chamba, o sea, ¿qué vas a hacer? para términos prácticos, en realidad el fujimorismo en sí como movimiento se ha quedado sin leitmotiv. Sí, pues. El único objetivo era liberar a Fujimori. Ya liberar a Fujimori, en teoría debería disolverse, porque dime, ¿qué proyecto político tiene el fujimorismo o ideológico para implementar que no exista ya? Y me lo dijo Carlos Raffo en la campaña del 2011. ¿eh? Me lo dijo en un programa que tuvimos también en internet. Su objetivo era indultar al... Claro. Por eso fue que al final lo votaron de la campaña. Claro, ¿no? claro, porque- Mi aporte al patriótico, a la... Ahora, lo que sí dice que ahora puede haber cambiado el leitmotiv de el fujimorismo. Y ahora es como dice Ronald perfectamente, ¿no? La bajato. Bajarse la bajato. Controlar eso, tienen que controlar eso. O sea, no tienen posibilidades tampoco de éxito político a mediano plazo si es que no controlan a los fiscales que están investigando. Claro. ¿Qué tal lisura? Están investigando. ¿Qué se han creído? ¿Que son fiscales? Muy bien. A ver, ¿qué dice Marco Quiape Gutiérrez? Dice, formó un partido, pero ¿cuántos miembros de la bancada son miembros del partido y cuántos invitados efectivamente, no? Y también nos había comentado que hay de las denuncias que habrían llegado desde Brasil, hacia quién o quiénes apuntan o quiénes pueden manejar, tener control de la Fiscalía. Ya bueno, todo lo que hemos comentado efectivamente, la gente que realmente no es tan obvio todo esto que de verdad no admite mucha discusión, ¿no? PPK no pasa, creo yo, de 2018, ¿no? Asumiría Vizcarra, adelantaría elecciones entonces, les convendría adelantar elecciones. Vizcarra sería un títere, pues, ¿no? Del fujimorismo, como lo está haciendo ahora PPK, ¿no? No tiene ningún... Al quedarse, además, Arauz, como ya alfil, que está aceptando todos estos movimientos, Vizcarra sería uno más del entramado, ¿no? Pero no estamos calculando ni podremos calcular qué puede pasar en la calle. Eso sí, yo creo que va a ser crucial y decisivo. Yo creo que mañana va a ser fundamental saber qué puede estar pasando en la calle. Si hubo ese tipo de movilización 25 de diciembre... 24, perdón. Han dejado, Willy, no, Roland, han dejado de hacer el pavo por irse a protestar, ¿no? Y al día siguiente también han dejado de lado la reunión familiar del 25, ¿no? Y Que se salió a la calle. ya han salido a la calle, ¿no? Entonces... Hay más tiempo de organización. Mañana la calle va a hablar
y bueno, va a ser bien tonto que no se le escuche. No sé qué. Bueno, veremos porque yo ahí también tengo dos críticas, ¿sabes? ¿No? La primera que es bueno, lo primero, bueno, a ver, me parece muy bien que se indignen y que marchen porque los peruanos rabiamos, rumiamos nuestra cólera y no, ahí estamos sentaditos. O sea, que salgamos a las calles, que gritemos, que nos organizemos, bacán, ¿no? Ahora, pero veo que ese movimiento es amorfo, no tiene objetivos, no tiene dirección, no tiene organización. Entonces, puede ahogarse en la simple grita, ¿no? Entonces, ese para mí es uno de los problemas. Bueno, y la otra crítica que yo le hago es que, ¿por qué tienen que ensuciar, digamos, el ornato de la ciudad? ¿Por qué tienen que pintarrajear las paredes, incluso de lugares históricos? O sea, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué tienen que ir a una clínica donde en verdad hay gente enferma? Exacto, sí. En todo caso, a ver, pueden ir a la clínica con velas o con muritos, ¿no es cierto? Como un acto, ¿no es cierto? De protesta en silencio. En silencio. Uh-huh. Pero no pueden, pues, joder Es a que, los enfermos. desgraciadamente, pues como tú bien dices, no O sea, hay no hay- alguien que lidere, no hay alguien que conduzca, no hay alguien que marque la pauta de lo que va a ser, Ah. ¿no? Estas O sea, protestas, no, ¿no? además, si es que hay- Ya, vamos a Ya. jugar. Líder, ¿quién podría ser un líder de esta oposición, digamos, a esto que se nos ha venido encima? ¿Quién podría liderar? No te estamos mirando a ti, Ronda, por si acaso. Gracias. No, yo también no tengo nada. No, bueno, pero de orador sí, me lo demuestra como una sintonía impresionante, Sí, ¿no? ha roto récords. récord de... Pero digamos, necesitamos de todas maneras a alguien, ¿no? Que sea un poco, no sé, el Alberto de vocero. Belaunde, me parece. Podría liderar, claro. Mira, es joven, demócrata, tiene formas, ¿no? Tiene discurso, Alberto, te están hablando. me parece, por ejemplo, ¿no? Sí, me parece un excelente. Ahora está en el Congreso. Está en el Congreso. ¿No? Podría formar quizás un pequeño bloque con Gino Costa y con Ceballos, el otro Pepe Causa, ex Pepe Causa. Pero la idea también es juntar de varios frentes, ¿no? No, claro, pero mira, en realidad pues Alberto es como una especie de apolítico, digamos, es una especie de independiente invitado por PPK, ¿no? Yo creo que bueno, él se lleva más o menos bien con la izquierda, ¿no? Con la izquierda de más acá, con la de más Fue allá. grandes amigos con Marisa Lava. Yo lo entrevisté Claro. en la campaña esta donde fue elegido, lo entrevisté para un podcast y él me comentó que lo habían llamado de allá no solamente por su desempeño político, porque fue asesor de la Municipalidad de Miraflores y siempre ha sido un vocero de temas de derechos humanos y defensa del derecho, sino también porque él había planteado una agenda interesante en el tema de derechos humanos en el Congreso y PPK había aceptado con gusto esa agenda y él se había comprometido, por ahí iba el compromiso. Claro. Me imagino ahorita su desazón y su dolor. Yo ¿no? lo vi entrar a Palacio de Gobierno, ¿no? El 24, ¿no? Muy contento, muy relajado, ¿no? Y salió, pero desencajado totalmente, ¿no? Sí, claro, es una Una traición. decepción total, ¿no? Claro. Bueno, y no nos olvidemos, provincias, ¿no? En el interior del país, ¿no es cierto? También hay que ¿Qué va a encontrar pasar? una forma de engarzar, ¿no? Porque Quienes han sido fuertes en provincias en Cusco y Arequipa, las gobernadoras regionales han salido bien claramente a tiene decir mucho eso. futuro la señora Yamila. la gobernadora de Arequipa. Sí. Bueno, nos esperan días asiagos. Yo quisiera en este momento recordar, ¿no? La figura de la reina Isabel II. ¿Qué tiene que hacer ¿Por qué? A ver, cuéntanos. ¿No? ¿Qué tiene que hacer Isabel II en todo este lío, no? Creo que una de las lecciones que nos ha dejado en la historia a través de su reinado, desde que lo toma ella muy jovencita, ¿no? Prácticamente durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hasta los últimos años, ha sido que ella ha sido, primero, capaz de cambiar en pos de la sobrevivencia de la monarquía. Podemos ser monárquicos o antimonárquicos, pero ella, digamos, como posición, como inspiración, a mí me sugiere que ha sido una mujer con visión de, primero, sobrevivencia. Porque
existe digamos, este pensamiento en el Reino Unido, en la Gran Bretaña, ¿no? No se imaginan a una Gran Bretaña república, ¿no? Siempre tendrá que ser monarquía. Entonces, para que se mantenga, una de las cualidades que ha tenido la reina Isabel ha sido que ella ha sabido cambiar a través del tiempo. Y segundo, escuchar a la gente. O sea, ella, cuentan sus cronistas, sus biógrafos, que hasta que ella, bueno, en diferentes etapas de su reinado dio muestras de que escuchaba a la gente. Durante los años 60 hubo un famoso incidente de un crítico que escribió en una revista unas críticas a la reina, que era muy acartonada, que era muy esto, que era muy el otro. Entonces a este pata se lo llevaron a la televisión y salió en televisión. Y repitió lo mismo, pero dijo, pero ojo, yo no lo estoy diciendo para molestar a la reina, sino todo lo contrario, sino porque a mí me cae bien la reina. Y yo quiero que ella y su gobierno y su monarquía continúen. Entonces yo le recomiendo que sea menos acartonada, que no parezca que está, ¿cómo se llama? Rígida, que sea más amable con la gente, que sonríe un poco de vez en cuando, ¿no? Que parezca que tiene vida y que es un ser humano, que sea menos robótica. Entonces salió del estudio de la televisión, todo el mundo lo insultaba, lo escupía, lo odiaba. Y un día recibe una llamada. La reina lo invitaba a Palacio a conversar. Y lo sentó. Y le dijo, dígame ahora lo que me ha dicho usted por televisión y en su artículo. ¿Qué es lo que para usted, qué es lo que no le gusta de mí? A ver, dígame pues ahora, dígame, ¿no? Y el tipo, bueno, asustado, obviamente, aterrado, porque él pensaba que iba a ver a otro personaje de Palacio, ¿no? Pero de pronto se abre una puerta y aparece la reina y se queda frío. Y le dice, bueno, me he permitido traerle unas recomendaciones. Y le da 5 recomendaciones, ¿no? Para hacer corte de historia, que luego Buckingham acepta y las hace y las pone en práctica. Entonces, como digo, escuchar a la calle, 1 y 2, cuando fallece la princesa Diana, ¿no? Ella, uno de los mayores reclamos de la gente del pueblo que estaba apostado frente al Palacio de Buckingham, ellos querían ver la bandera media asta. Y la reina decía, no es un miembro de la familia real. Ni siquiera cuando han muerto los reyes se ha puesto en la bandera media asta, porque en esa asta solamente va la bandera de la reina cuando la reina está en el Palacio de Buckingham. Y ella aceptó poner la bandera a media asta, aceptó hacer un velorio y unos exequias de Estado, ¿no? Y aceptó dar un mensaje a la televisión expresando la pena de la familia real. ¿Y quién logró eso en realidad? Fue Tony Blair, que estuvo atrás y atrás y atrás. Entonces, señores gobernantes, esa es una lección, creo que para todos los gobernantes del mundo, ¿no? O sea, un personaje, un gobernante, que no quiso el cargo, que le tocó casi de casualidad, ¿no es cierto? Porque ella es hija del rey Jorge, que fue el que tomó el trono por la abdicación, ¿no es cierto?, de su hermano, ¿no es cierto? Entonces, si tomamos como ese ejemplo, ¿no?, de una mujer, como digo, que no quiso el cargo, que a pesar de eso se lo tuvo que chantar encima, se casó con alguien que no necesariamente amó, ¿no? Y todo para conservar, ¿no?, la monarquía, que es la esencia de la Gran Bretaña, de lo que hace a la Gran Bretaña grande. Entonces, yo creo que, como digo, la gran lección es que los políticos, los gobernantes, tienen que escuchar a la calle. O sea, los errores que ha cometido el señor Kuczynski desde el primer día han sido imperdonables. Y podemos eso decir de los errores del señor Humala, de los errores del señor García, y así irnos hasta, no sé, la mar. ¿No? Entonces, gobernantes, políticos, ¿no? Y ahora, a quienes estén liderando estas manifestaciones, estas marchas, como quieran llamarlos, por favor, escuchen a la calle, escuchen a la gente, escuchen al pueblo. No por algo, el famoso dicho, ¿no?, que la voz del pueblo es la voz de Dios. Así dicen, ojalá. Ojalá. Ronald, muchas gracias, de verdad. Mira, la gente se ha quedado muy contenta, creo yo, básicamente Sí, eso, la explicación clara, concisa, ¿no? Y bueno, hoy día en la ciudad de Estrella lo hemos dejado hablar. Ya luego, Para la próxima ya escucho. Ya. Sí, no, yo sé que tú acá puedes hablar lo que quieras.
Listo, muchas gracias, Argollero. Ponemos a ver si me suena la música, porque nunca me suena cuando vive. ¿No? Ahí está, sí. Ahí está, ahí está. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. No. Que venga nuestro técnico ahora. Nuestro productor. Ahí viene el productor. Ahí viene el productor. De Facebook, es el último que vamos a Mañana en las calles. Eso.